Amén. Gloria al Señor. Saludo una vez más con la paz del Señor Jesucristo. Recién estábamos grabando con nuestro celular y bueno, se cortó la señal, así que muchas de las cosas que estábamos diciendo no salieron, pero que Dios le bendiga, Dios bendiga al tabernáculo, la reunión, Monte de Sion, a los que están viendo esta transmisión, los que lo van a ver, y a todos los hermanos que están compartiendo, ¿no? Hermanos pentecostales, quizás de otras denominaciones, hermanos que conocen el mensaje. Que Dios los bendiga y Dios los guarde, los ayude. Y bueno, yo quiero solamente compartir algo. Le invito a tomar la Biblia, que el que pueda. San Mateo, capítulo 15, del verso 13. Voy a estar compartiendo una escritura. Y bueno, la semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de la bestia. Leímos en el libro de Daniel, capítulo 7. Y bueno, mirábamos todas esas cosas, ¿no? Para llegar a estos tiempos, tomamos de Daniel. Daniel tuvo una visión de 4 bestias. Lo mismo Nabucodonosor tuvo un sueño, ¿no? Dios le mostró a través de un sueño los reinos de este mundo. Él soñó con un árbol y bueno, todas esas cosas, ¿no? Con una imagen, mejor dicho, él había soñado, ¿no? Con 4 partes de la imagen, digamos, de los reinos mundiales, ¿no? De esta imagen que había soñado este rey Nabucodonosor. Yo dije un árbol, pero no, eso del árbol fue otro sueño en el cual el árbol representaba a él, ¿no? Entonces, pero mirábamos eso, ¿no? 4 bestias, 4 imperios, uno sucediendo al otro, ¿no? Allá estaba Babilonia, el león alado, después estaba Media y Persia, y eso fue en los días de Daniel. Después vinieron los griegos con Alejandro Magno, y luego vino Roma, ¿no? La bestia espantosa, terrible, y luego vimos que entonces mirando todo esto, la historia, los reinos, pudimos ver por la escritura que bestia significa un poder, ¿no? Que era un poder impío, un poder imperial, digamos, las naciones impías. Y también vimos que sobre esta bestia, sobre Roma, esta bestia que se levantó del mar, como dice la escritura, de las masas, de la muchedumbre de la gente, había una mujer cabalgando, ¿no? Sobre esta bestia roja de 7 cabezas y 10 cuernos, ¿no? Como dice la escritura. Y esta mujer era la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica Romana cabalgando sobre esta bestia, sobre este poder romano, ¿no? Y nosotros queríamos venir con toda la escritura a este tiempo, ¿no? Entonces mirábamos que bestia era un poder y era un poder impío y bueno, y este es Roma, ¿no? Y una mujer cabalgando una iglesia, esta es la Iglesia Católica, y vimos que ella era Misterio Babilonia, que ella era madre de ramera, ¿no? Entonces pudimos ver que las hijas fueron las denominaciones, ¿no? Entonces pudimos ver y miramos en este tiempo cómo se están uniendo todas las denominaciones, todo lo que es iglesia denominacional, en un sistema ecuménico, en un sistema religioso mundial, ¿no? Entonces pudimos ver las hijas uniéndose con la gran ramera, con la madre, ¿no? La Iglesia Católica, la primera religión organizada, y bueno, y todas las demás que se han organizado, y tomando credos, tomando dogmas, tomando doctrinas que son anticristo, antipalabra, ¿no? Y no tomando la palabra de Dios, ¿no? Entonces termina todo en una unidad, ¿no? Eso es lo que estábamos compartiendo. Ahora hago un repaso así rápido, ¿no? Porque quería leer en San Mateo, capítulo 15, y el verso 13, gloria al Señor. Entonces mirábamos eso, ¿no? Este control y todas las cosas que hay, ¿no? Lo que está pasando en el mundo en este tiempo, ¿no? Que Dios pueda ayudarnos. San Mateo, capítulo 15 y el verso 13 voy a estar compartiendo una escritura, gloria al Señor, y vamos a ver si Dios nos ayuda a poder tener algo que pueda ayudarnos, ¿no? Que va al caso de todo lo que estamos repasando, de todo lo que estamos compartiendo, ¿no? Porque realmente hemos llegado al tiempo del fin y bueno, hay una escritura que luego la vamos a leer donde el Señor dijo
dejá crecer juntamente el trigo con la cizaña, ¿no? Dejá crecer todo, ¿no? Hasta el tiempo de la siega, ¿no? El tiempo de la siega, el tiempo del fin. Entonces ahí va a haber una separación. El trigo sería juntado en el alfolí de Dios, dice la Escritura, ¿verdad? Y la cizaña, dice la palabra de Dios, que va a ser ligada en manojos para el fuego, para la quema. Y este es el tiempo que estamos viviendo, por eso habíamos tratado de mostrar por las Escrituras lo que representa bestia en las Escrituras, ¿no? Y vimos que este era Roma, que Satanás, dice el diablo, el dragón, le dio su trono, dice, y grande autoridad a Roma, a la bestia. Entonces dice la Biblia que venía sobre este poder romano una iglesia cabalgando, ¿no? Una mujer, y esta es la iglesia católica romana, y ella tuvo hijas, dice, ¿no? Porque era madre de ramera. Entonces todas las cosas uniéndose en este tiempo del fin, el poder político, el poder religioso, el poder demoníaco, todo llegando a ser una sola cosa. Es más, años anteriores, cuando Juan Pablo II vivía, me acuerdo que aparecía en el diario, digamos, la expresión de la oración de Jesús, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo dijo, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces, tomando la Escritura, tratando de unificar a toda la gente, ¿no? Todas las denominaciones, todas las religiones, ¿ves? Entonces, si bien el Señor Jesucristo oró de esa manera, y Él dijo, ¿no? Que sean uno, ¿ves? Que nosotros seamos uno con Dios, uno con la palabra, uno entre hermanos, ¿ves? Pero esa es otra clase de unidad, ¿ves? Esa es la unidad correcta, a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, ¿ves? Porque el pueblo de Dios tiene que ser uno, tiene que estar unido primero con Cristo, con la palabra, ¿ves? Y unido entre hermanos, ¿ves? Pero Satanás también está juntando lo suyo, y bueno, y toma las Escrituras. Una vez yo escuché un predicador en un programa de radio, me acuerdo, y este hombre tomaba la Escritura y hablaba de la unidad, pero hablaba de esta falsa unidad, ¿ves? Pero tomando Escritura, él decía, un reino dividido no permanece, ¿no? Y el Señor Jesucristo dijo así, ¿no? Una casa dividida no permanece, ¿no? Entonces también dice, tomaba Escritura como de la oración de Jesús, por ejemplo, ¿no? Buscando la unidad, ¿ves? Pero sin embargo, nosotros por la Escritura podemos ver que estamos en el tiempo de una separación. Como yo decía el otro día, estamos llegando a este tiempo donde usted o se va a parar por la palabra o se va a parar por el anticristo, porque no queda otra cosa, ¿no? En el reino espiritual solamente tenemos un Dios verdadero, un Dios vivo, ¿no? Aquel que se manifestó en carne y pagó el precio de nuestra salvación, de nuestra redención, ¿no? Derramando su sangre, su vida en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él crea no se pierda, ¿no? Entonces hay un solo Dios verdadero y su nombre es Jesucristo. Él es Jesucristo, el Señor, Dios manifestado en carne. No es la segunda persona, no es la tercera persona, es el Dios de la gloria que se manifestó en carne y vino a pagar el precio de nuestra redención. Entonces, eso es, ¿ves? Entonces, pero por otro lado tenemos a Satanás, ¿ves? Él tiene su reino de tinieblas, su reino de pecado, su reino de enfermedades, de incredulidad, de temores, de depresiones, ¿ves? El reino de las tinieblas, Satanás, que está hoy oprimiendo a la gente, ¿ves? A través de enfermedades, a través de frustraciones, a través de incredulidad, ¿ves? A través de mil cosas, ¿ves? Pero es el reino de Satanás, ¿ves? Ahora en el mundo tenemos muchas religiones, ¿no? Dentro del cristianismo tenemos muchas denominaciones. Uno dice que es bautista, el otro metodista, el otro es católico, el otro puede ser luterano, pentecostal, de la Pentecostal Unida, ¿ves? Pero el tema acá es simple: o estamos en el reino de Dios o estamos en el reino de las tinieblas, ¿ves? La Biblia dice que por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ¿no? En el cuerpo de Cristo. Por el Espíritu Santo somos bautizados en el cuerpo de Cristo, ¿ves? Por un nuevo nacimiento, ¿ves? Entonces la Biblia dice es necesario nacer de nuevo, ¿ves? Y es un reino espiritual, ¿ves? La Biblia dice vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido de Dios,
ve un pueblo adquirido por Dios, ve un real sacerdocio, una nación santa, ve. Entonces no tiene nada que ver con denominaciones, no tiene nada que ver con ser pentecostal, con ser bautista, con ser metodista, con ser de cualquier denominación. Hay muchas denominaciones en el mundo. ¿Ve? Usted tiene que nacer de nuevo, tiene que ser colocado en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. ¿Ve? No hay otra cosa. ¿Ve? Entonces que Dios nos ayude, o pertenecemos a Dios, o somos los hijos de Dios, o somos los hijos del diablo. Parece muy duro lo que estoy diciendo, pero es la verdad. O somos de Dios o somos del diablo, porque no hay más que estos dos reinos espirituales, ¿no? O estamos bajo la influencia del Espíritu Santo, de la palabra, o estamos bajo la influencia de Satanás. Pero que Dios tenga misericordia, porque hoy vemos como todo se está juntando, está llegando a una sola unidad, el mundo religioso, el mundo pecaminoso, ¿no? La política, la religión, los gobiernos del mundo tratando de implementar este nuevo orden mundial y todas estas cosas, lo que es el sistema del diablo, el sistema anticristo, queriendo controlar por medio de la tecnología y por tantas cosas a todas las naciones. Entonces que Dios nos ayude para que nosotros podamos ser dirigidos por el Espíritu Santo, por la palabra y pararnos firme con el Señor en este tiempo tan duro y tan difícil que estamos viviendo. Yo voy a leer San Mateo capítulo 15 y el verso 13, dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: pero respondiendo, Él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejalo, son ciego, guía de ciego, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo, dice, ¿no? Entonces, esta escritura es tremenda con lo que venimos diciendo, porque hay una separación en este tiempo, ¿no? Dios es un separador también. Él separa al creyente de la incredulidad, ¿no? Entonces, este tiempo que estamos viviendo es un tiempo donde se define bien lo que somos, donde cada uno va a manifestar lo que es, ¿no? Va a salir lo mejor que cada uno tiene, ¿no? Entonces, que Dios nos ayude, porque realmente este es un gran conflicto entre Dios y Satanás, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, ¿no? Esto siempre existió desde la caída de Lucifer allá en el cielo, cuando él se rebeló contra Dios y puso su corazón como corazón de Dios. La Biblia dice que hubo una gran batalla en el cielo, dice, luchaba Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles, ¿no? Y ellos fueron atados y arrojados a la tierra, ¿no? Una gran batalla que se inició allí en el cielo, ¿no? Qué tremendo que es todo esto. Entonces podemos ver que Satanás hizo una campaña en el cielo. Él empezó a hablar, ¿no? Seguramente con los demás ángeles, los demás allí en el cielo, y él empezó a ganar, pudiéramos decir, empezó a hacer política y empezó a ganar, digamos, gente para él, ángeles, ¿no? Gente que le creyó la mentira, y seguramente, ¿no? Allá en la eternidad todo esto sucedió y Satanás llegó a tener un ejército, ¿no? Que le creyeron, que escucharon la mentira del diablo, ¿no? Allá en el cielo, cuando él era Lucifer, el querubín grande y protector, ¿no? Entonces, tremendo fue eso, y Dios conocía todas estas cosas, porque a Dios no se le escapa nada, ¿no? Dios ya sabía de antemano todo lo que iba a acontecer, ¿no? Pero sin embargo todo tenía un propósito, y bueno, porque luego nosotros podemos seguir mirando las Escrituras y ver que Dios era un sanador, pero no había nadie enfermo para ser sanado allá en la eternidad, ¿no? Dios tenía atributos, Él era un salvador, pero no había nadie perdido. Entonces todo tenía que ver con un plan y un propósito de Dios por el cual Él permite todas las cosas, ¿no? Entonces tenía que haber alguien enfermo para que nosotros pudiéramos conocerlo a Dios como un sanador. ¿Ve? Es más, Él allá en la eternidad era Elohim, era autoexistente, ¿ve? Él todavía no era Dios, porque Dios significa objeto de adoración, y no había nadie que lo adorase, porque Él estaba solo, ¿ve? Pero Él pensó y Él lo habló, ¿ve? Y por su palabra Él creó ángeles y estos lo adoraron, y Él llegó a ser Dios, ¿no? Porque llegó a ser un objeto de adoración, donde los ángeles le adoraron, ¿ve? Pero Él también era un salvador y no había nadie perdido. Él también era un sanador y no había nadie enfermo. Él era un libertador.
¿ves? No había nadie prisionero del pecado, del diablo, de la maldad, ¿ves? Para que Él venga y lo libertara. Entonces Dios, en su mente eterna, Él permitió estas cosas, ¿no? Que Satanás se rebelara. Lucifer, antes de ser Satanás el diablo, el engañador, el opositor, ¿no? Él era portador de luz, ¿no? Pero él engañó, dice, ¿no? Arrastró, no recuerdo bien, creo que era la tercera parte de las estrellas, que oyeron la mentira del diablo y cayeron con él en esa gran batalla, ¿no? Qué tremendo, porque realmente esto empezó allá, el pecado no empezó en el huerto del Edén, el pecado empezó allá en el cielo, no en el corazón de Lucifer, porque dice, perfecto eran todos tus caminos, le dice Dios en esta leche a través del profeta Ezequiel, cuando le habla al rey de Tiro, dice, perfecto era en todo tu camino, ve, hasta que se halló en ti maldad, ve la maldad en el corazón de este arcángel, ve, de este querubín grande y protector. Entonces esa gran batalla luego vino y bueno, y empezó en la mente del ser humano, ¿no? Entonces qué tremendo, porque bueno, Satanás con su astucia, dijo el apóstol Pablo, engañó a Eva, ¿no? Y ella fue engañada y incurrió en transgresión, ¿no? ¿A qué viene con todo lo que decimos primero? Lo que yo estoy queriendo compartir es que en este mundo hay dos clases de personas, pudiéramos decir, más allá de la raza, más allá de que esté la raza amarilla, los negros, los blancos, espiritualmente en el alma, solamente hay dos grupos de personas, ¿no? O somos los hijos de Dios o somos los hijos del diablo, ¿no? Entonces, esta escritura que leí, San Mateo capítulo 15, el verso 13, dice, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, ¿no? Una tremenda escritura donde el Señor Jesucristo, Dios manifestado en carne, está diciendo que toda planta que no plantó Dios sería desarraigada, dice, ¿no? Entonces, qué tremendo, ¿qué nos muestra esta escritura? Que hay hombres en la tierra en la cual Dios no lo puso, ¿no? Porque así dice la palabra del Señor, y esto está clarito, porque dice, gloria al Señor, voy a leer el verso 12, dice, entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabe que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Los fariseos se ofendieron, los fariseos que eran religiosos, ¿no? Que Jesús luego le llamó sepulcro blanqueado, ¿no? Por fuera lucían bien, por dentro estaban podridos, ¿ven? Pero sin embargo ellos se habían ofendido. Entonces Jesús dijo, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, dice, ¿no? Queriendo decir que Satanás tiene sus hijos, también aquí, ¿no? Así como Dios tiene sus hijos, Satanás tiene sus hijos, ¿no? Entonces todo lo que no fue plantado por el Padre Celestial, dice la Biblia que será desarraigado, gloria al Señor, y podemos ver entonces cómo esta falsa unidad que estábamos diciendo al principio, cómo las cosas se están pasando, gloria al Señor, vemos que el diablo está juntando lo suyo, así como el Señor Jesucristo está juntando lo suyo a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Entonces podemos ver este concilio mundial de iglesia, este movimiento ecuménico, como el diablo detrás de todo esto, juntando lo suyo, ¿no? Entonces los hermanos que conocen el mensaje traído por el profeta, saben que estas cosas es así. Yo lo comparto para aquellos que quizás nunca han escuchado estas cosas, ¿no? Pero que podamos entender en esta noche, gloria al Señor, de que así como Dios tiene sus hijos, también Satanás tiene sus hijos, ¿no? Entonces vamos a leer una escritura en San Juan capítulo 8, gloria al Señor. Quiero compartir algo para que se vaya entendiendo lo que estamos diciendo. San Juan capítulo 8, del verso 42, presten atención lo que dice la palabra del Señor. Estamos diciendo que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo, ¿no? Entonces, y toda planta, dijo el Señor, que no plantó mi Padre, será desarraigada. Esta sería la cizaña. Pueden llegar a ser muy religiosos, pueden estar predicando el Evangelio, pueden manifestar dones, pueden estar ungidos, porque la Biblia dice que muchos vendrían en el tiempo del fin diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el ungido, y manifestar dones, manifestar unción,
¿ves? Pero dice la Biblia, muchos engañarán. Entonces, ¿por qué? Porque aún pueden llegar a tener unción, pueden llegar a tener dones, ¿ves? Pero en sus almas tienen incredulidad. ¿Ven? Sus almas no creen la palabra, ellos traen credo, traen dogma, traen sus tradiciones, su propia teología y terminan rechazando la palabra de Dios. Entonces, usted que está escuchando, no tiene que seguir detrás de los dones, detrás de la unción, aunque los dones son dados por Dios y la unción es el Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que vigilar la palabra, la enseñanza, ver qué es lo que traen estos hombres, ¿no? Porque así lo dice la Biblia, vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán, ¿no? Y harán prodigios, señales, maravillas, ¿ves? Pero nosotros tenemos que mirar la palabra, ¿qué dice Dios? ¿No? Entonces que Dios tenga misericordia, porque este mundo está así, ¿ves? Caín era un hijo del diablo, era un hijo de la serpiente, y Caín era un hombre religioso, ¿ves? Hizo lo mismo que hizo Abel, ¿ves? Ambos prepararon un altar, ambos trajeron una ofrenda, ambos adoraban a Dios, ¿ves? Ambos creían y sabían que había un Dios verdadero, ¿ves? Pero sin embargo dice la Biblia que Abel por revelación ofreció un excelente sacrificio, ¿ves? Porque él supo que fue la sangre, que la sangre fue lo que lo sacó de allá del huerto del Edén, no fue una manzana, no, sino fue la sangre, y la sangre tenía que volverlo a meter, ¿ves? Tenía que haber un precio, tener que ser pagado, y era un precio de sangre, ¿ves? Y eso lo supo Abel por revelación. Sin embargo, Caín, siendo religioso, haciendo un altar, todo lo mismo que Abel, él trajo producto de la tierra, ¿ves? Entonces Dios nos miró con agrado, dice la Biblia, a su ofrenda, ¿ves? ¿Por qué? Porque él no tuvo revelación, ¿ves? Seguramente habrá escuchado lo que Adán y Eva le habrán hablado, ¿no? Adán no era su padre, porque él era hijo de la serpiente, pero sin embargo dice Abel por revelación, ¿ves? Qué tremendo que es poder tener revelación de la palabra, ¿ves? Porque así también hay mucha gente religiosa que se congrega, que va a los cultos de distintas denominaciones y no tienen revelación, ¿ves? Y escuchan la teología de un hombre y por ahí alguien le predica la palabra y se queda con lo que dice alguien más y no quiere tomar la palabra, ¿ves? Que Dios tenga misericordia. Entonces podemos ver que un hombre, un hijo del diablo, pudiera llegar a ser muy religioso, ¿ves? Pero no tener revelación de la palabra. Esto parece muy crudo, pero es la verdad. Lo podemos ver con Caín, con Abel, ¿ves? Podemos ver todas esas cosas, ¿no? Entonces que Dios nos ayude. Entonces estos religiosos, fariseos, ¿no? Que se ofendieron cuando el Señor le habló y que el Señor tuvo que decir toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. De estos religiosos tampoco eran hijos de Dios, aunque eran descendientes de Abraham según la carne, pero en sus almas ellos no eran los hijos de Dios. Por eso el Señor dijo, toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada, ¿ves? Porque Dios no lo puso en esta tierra. Luego vamos a leer una escritura en San Mateo donde nos habla bien claro de este tema que estamos compartiendo. Y esto es lo que está pasando hoy, Satanás juntando a todos sus hijos. No quiero desviar la atención de la línea que estamos trayendo. ¿Ves? ¿Por qué estamos viviendo lo que vivimos en el mundo con todo este tema de la pandemia, con todo este control y todas estas cosas? Porque es el diablo, ¿ves? Queriendo juntar a todos los suyos, ¿ves? Y esto va a causar una persecución para los verdaderos hijos de Dios, porque siempre fue una lucha, ¿ves? Siempre fue una guerra, ¿ves? Como decíamos, empezó en los cielos cuando Lucifer se rebeló y llegó a ser el diablo, Satanás, el engañador, el opositor, y que engañó una tercera parte de las estrellas de los cielos y se metió en el género humano a través de la serpiente. Muchos creen que el pecado original es que Eva se comió una manzana, pero la Biblia dice que fue adulterio. ¿Ves? Que Satanás a través de la serpiente se inyectó en el género humano y Caín fue el hijo de la serpiente. Entonces, y de ahí para adelante podemos ver que en el mundo está la ascendencia de Caín y están los hijos de Dios. Entonces vamos a mirar un poquito San Juan, capítulo 8, el verso 42, mire cómo dice, en el nombre de Jesucristo. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad,
porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dice, ¿no? Tremenda escritura que nos va revelando y nos va mostrando cómo son las cosas. Ni por más religioso, ni por más que hayan sido como Caifás, como Aná, los sumos sacerdotes y todo eso, hasta dónde puede llegar un hijo del diablo, a estar en el mero centro, digamos, de la religión, de llegar a ser un líder de una congregación. Tremendo todo esto, ¿no? Porque estos eran los religiosos de ese día, y sin embargo el Señor le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces tenemos que considerar mucho, Algunos dicen el Santo Padre que está sentado allá en el trono del Vaticano, y el Señor dijo, no le llaméis Padre a vuestro a nadie, uno solo es vuestro Padre, aquel que está en los cielos. Entonces la simiente, la serpiente, los hijos del diablo pueden llegar hasta el trono, cosa que es anticristo, porque en el trono tiene que estar el Señor Jesucristo. Entonces, de una religión, ¿no? Sistema nicolaíta, también dentro de las congregaciones del mensaje, donde el hombre se pone en el trono, que siendo un nicolaíta, queriendo controlar la denominación o los creyentes, en este mensaje también, que no le dan lugar al ministerio quíntuple, que son ellos nada más y están por años y como si fuera una dictadura, pero tiene que estar el Espíritu Santo en el trono, tiene que estar la palabra, ¿no? Porque la Biblia dice, cuando Juan tuvo la visión del cielo, él dice, aquí vi un trono establecido en el cielo y uno sentado, dice, en el trono, y este es el Señor, y dice, y los cuatro seres vivientes junto al trono y alrededor del trono, ¿no? Entonces uno mira a los cuatro seres vivientes y uno puede ver los 5 ministerios aquí en la tierra, junto al trono y alrededor del trono, pero en el trono había uno sentado y ese es Dios, esa es la palabra, ese es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero este sistema anticristo, este sistema nicolaíta, ¿no? que controla, que gobierna, aún puede ir a tener el 99,9% de la palabra, el 99,9% de predicar la palabra y manifestar un don y estar ungido, pero aún ser un nicolaíta y todavía oscurecería toda la cosa. Que Dios tenga misericordia, porque estas cosas pasan, y es una lucha. Satanás fue el primer nicolaíta allá en el cielo, el que luchó, que conquistó a la tercera parte de los ángeles, ¿no? Predicándole, hablándole seguramente, como hizo Absalón en la escritura, en los tiempos de David, ¿no? Absalón era un hombre hermoso, dice la Biblia, y este era un príncipe, y este se rebeló contra su padre, y se ponía al costado del camino, y le decía a la gente, oh, si yo fuera el juez, entonces haría tal cosa. Y tremendo lo que hizo Absalón, usurpando el trono, rebelándose contra David, su padre, ¿no? Entonces eso hizo el diablo allá en los cielos, rebelándose contra Dios, quizás en los caminos también, hablándole a este, hablando a aquello, y hasta que cuando quiso acordar tuvo un ejército, Entonces dice la Biblia que hubo una gran batalla en los cielos, luchó Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles, y ellos fueron arrojados a la tierra. Entonces que Dios tenga misericordia, porque esta lucha, el sistema nicolaíta, el sistema anticristo, conquistando, dividiendo, suprimiendo los ministerios, todo eso es anticristo. Que Dios tenga misericordia y pueda ayudarnos en esta tarde, gloria al Señor. Entonces dice, mostrándonos, como decíamos, toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada, dijo el Señor, ¿no? Y acá en San Juan dice, ¿no? Le dijo directamente el Señor, le dice Jesús, entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaría. ¿Por qué no? Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Le pregunta el Señor, ¿no? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Caín fue el primer homicida en la raza humana, en la tierra, ¿no? Él mató a su hermano Abel, ¿no? Nosotros conocemos la historia. Entonces dice, él ha sido homicida del principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dice, ¿no? Qué tremenda escritura, gloria al Señor. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 3, gloria al Señor, para seguir en la línea que estamos diciendo, ¿no? El pensamiento es mirar
que en el mundo hay dos grupos de hombres, ¿no? Y así como empezó esta guerra en los cielos, esta guerra luego siguió en los seres humanos, ¿no? La gran batalla jamás peleada, predicó el profeta de Dios, en la mente del hombre, ¿no? Entonces Dios tiene a sus hijos, Satanás tiene a sus hijos, y Dios está juntando a sus hijos a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, y Satanás está juntando a lo suyo a través del sistema mundial de iglesia, a través de este nuevo orden mundial, ¿ve? Y todo este control de la bestia, del anticristo, ¿ve? Entonces podemos ver que hay una separación en este tiempo que estamos viviendo, ¿ve? Que Dios nos ayude. Mire lo que dice en 1 de Juan, capítulo 3, gloria al Señor. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 12, dice así, en el nombre de Jesucristo. Dice, no como Caín, dice que era del maligno y mató a su hermano Abel. ¿Y por qué causa le mató? Porque su obra era mala y la de su hermano justa, dice, ¿no? Entonces la Biblia es clara, estamos diciendo que toda planta que no plantó mi padre será desarraigada, ¿no? Acá el Señor luego le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿no? Entonces las obras de vuestro padre queréis hacer, dice, ¿no? Él ha sido homicida desde el principio. Mire qué espíritu se mueve en la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, durante todas las edades oscuras, que quemó Biblia, que mató, ve, que torturó, que mató, como decíamos otra vez, 68 millones de protestantes, ¿no? Entonces, y aún la gente ve todo eso, a veces sale alguien a predicar y aún así no entienden, no aceptan. ¿Ve? ¿Por qué no pueden oír las palabras del Señor? ¿Por qué no pueden entender su lenguaje? ¿Ve? Aunque se les muestra por la historia las atrocidades de la Iglesia de Roma, y aún así la gente sigue en ese sistema religioso, ¿ve? Entonces hay un porqué, ¿ve? Porque solamente el que es de Dios, la palabra de Dios oye, ¿ve? Y el que no es de Dios, entonces no puede oír la palabra. Por eso el Señor le dijo, mi palabra no tiene cabida en vosotros, le dijo, ¿ve? Porque no soy de Dios. ¿Ve? Ahora la palabra de Dios, ¿por qué no tiene cabida en el corazón de mucha gente? ¿Ve? Es una cruda realidad, ¿ve? Pero esa es una verdad que no puede ser cambiada, porque ya fue establecido así, ya fue así, las dos simientes fueron sembradas en este planeta Tierra. Dios plantó a sus hijos y Satanás plantó a sus hijos, ¿ve? Y es una guerra, fue una guerra entre ángeles. Es una guerra contra las tinieblas, contra los demonios, contra los principados, contra las potestades, los gobernadores de la región del celeste de este siglo. Es una guerra entre la fe y la incredulidad. Es una guerra entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Y qué quiere hacer el diablo? Terminar con los hijos de Dios. ¿Ves? Satanás quiere liquidar a los hijos de Dios. Siempre lo quiso hacer. ¿Ves? Entonces, pero que Dios tenga misericordia y nos ayude. Entonces acá nos dice la Biblia, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, dice, ¿ve? ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano eran justas, dice, ¿no? Qué tremendo que es la Escritura, gloria al Señor. Un día podamos hablar bien sobre el pecado original y todo eso, ¿no? Que Dios nos ayude. Pero voy a leer otra Escritura, San Mateo, capítulo 13, verso 36, gloria al Señor. Que Dios nos ayude a poder entender lo que estamos compartiendo, ¿no? San Mateo, capítulo 13, el verso 33. Lo que yo estoy tratando de mostrar es que hay dos simientes en la tierra y por eso esta lucha, ¿no? Por eso este control del diablo, ¿no? A través de todos estos sistemas, cómo están las cosas. Y usted, que es un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, usted se tendrá que parar firme en este tiempo del fin. O se para por Dios, su palabra, o se para por el sistema de la bestia, del anticristo. ¿Ve? Y pararse por el sistema de la bestia, por el sistema anticristo, eso significa la perdición de su alma, ¿no? Porque nadie que adore a la bestia tendrá reposo ni día ni de noche, dice la Biblia, no será condenado. ¿Ve? Será marcado por el diablo, por el sistema de la bestia. Entonces que Dios tenga misericordia, porque ya no es tiempo de jugar a la iglesia, de ser un cristiano mediocre, un cristiano frío, de tener credo, de tener dogma. Ya no es tiempo de que las mujeres se pinten, una verdadera cristiana, ¿no? La que no es, seguramente se va a seguir pintando, se va a seguir cortando el pelo, va a seguir tomando los púlpitos, va a seguir usando pantalones, ¿ve? Pero todo eso es anticristo, ¿ve? Todo eso va en contra de la palabra. Pero si usted es una verdadera cristiana, es tiempo que usted tome la palabra, que viva en santidad, que se vista con pudor, con modestia, que se sujete a su marido, ¿ve? Que respete a su marido, que crea la palabra, ¿ve? Entonces es tiempo de buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, ¿ve? Que Dios tenga misericordia
porque estamos viviendo en un tiempo muy tremendo. Entonces miren lo que dice San Mateo capítulo 13, gloria al Señor. San Mateo, gloria al Señor, capítulo 13, verso 36. Estamos hablando de la dosis simiente, ¿no? Que Dios me ayude para poder, que pueda ser entendido lo que estoy tratando de compartir. Estamos leyendo Escritura que nos prueba que estas cosas son así. Entonces, miren la parábola, San Mateo capítulo 13, el verso 36. La parábola es una comparación, ¿no?, que el Señor hace, pero Dios nunca hace una comparación de algo que no exista, de algo que no sea verdadero. No, es algo, las parábolas son comparaciones hechas de algo verdadero, ¿no? Porque he escuchado a otra gente decir, no, solamente es una parábola y no quiere decir eso, ¿ve? Pero no es así, porque Dios es veraz y toda palabra de hombre es mentira, ¿no? Si Dios hace una comparación para que el hombre, la mujer pueda entender lo que Él está diciendo, Él está haciendo una comparación de algo verdadero, de algo que existe, ¿ve? De algo que tiene que ver con lo que Él está tratando de decir, no con algo ficticio, con algo que no tiene nada que ver con lo que Él está hablando, ¿no? Entonces vamos a mirar un poquito la explicación del segundo misterio, dice el título, San Mateo 13, el verso 36, dice así en el nombre de Jesucristo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña y del campo. Respondiendo él le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad y lo echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga, dice, ¿no? Entonces acá el Señor está aclarando la parábola que le hizo, la vamos a leer también a la parábola. Él está diciendo, explicándole, ¿no?, porque él le había hecho una parábola, gloria al Señor, y en el verso 24 del capítulo 13, la voy a leer también, dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre en familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quiere pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero, ¿no? Una tremenda escritura hablando de este grupo, ¿no? Estos dos grupos de seres humanos en la tierra, como decía hoy, más allá de las razas, ¿no? Porque hay muchas razas, amarilla, negra, roja y todo eso, ¿no? Pero que Dios nos ayude, porque estamos hablando de hijo de Dios e hijo del diablo, ¿no? Toda planta que no plantó mi padre, dijo, será desarraigada, ¿no? Y aquellos fariseos religiosos, y como Judas también, ¿no? Porque Judas fue otro que tuvo parte del ministerio, ¿no? Él era el tesorero de la iglesia, él era uno de los apóstoles, él salió echando fuera demonios, sanando a los enfermos, limpiando a los leprosos, ¿no? Resucitando muertos, porque el Señor los comisionó, ¿no? Mandó a los 12, luego mandó la misión de los 70, y aún vinieron gozándose, ¿ves? Porque a unos demonios le dijeron, se lo sujetan en tu nombre, y el Señor le dijo que se alegraran más porque su nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero, ¿no? Qué tremendo todo eso, ¿no? Entonces vemos donde una simiente del diablo pudiera llegar a ser un ministro reconocido y ser famoso y atraer multitudes, y aún así, ¿no? Estar errado en su corazón, y en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios,
sanamos a los enfermos, y él le va a decir, apartado de mí, obradores de maldad, nunca los conocí, ¿no? Qué tremendo que es todo esto, que Dios nos ayude. Aún uno pudiera ser un nicolaíta del mensaje, ¿ve? Que predica 99,9% de la palabra, ¿ve? Pero siendo un nicolaíta termina oscureciendo todas las cosas, ¿ve? Suprimiendo al ministerio quíntuple, creyéndose el pastor esposo espiritual de la iglesia, y todas estas cosas que son antibíblicas, anticristo, porque el pastor espiritual es el Señor, porque Él es espíritu, y Él anda en medio de su pueblo. ¿Cómo puede el hombre decir, yo soy el pastor, el esposo espiritual de la congregación? ¿No? Cuando la iglesia tiene que ser espiritual, y Dios está en forma de espíritu en medio de su pueblo, ¿no? Porque Él dijo, yo me voy, pero enviaré al Consolador, ¿no? El Espíritu Santo, el esposo, Jesucristo mismo, en medio de su pueblo, ¿no? Qué tremendo. Dios no está ahora en carne, en el cuerpo humano llamado Jesús, aquí en la tierra, pero su espíritu está en la novia, ¿ve? Entonces Él es el esposo espiritual, ¿ve? No puede ser nunca el hombre poniéndose en ese lugar, y aún si la iglesia tomara al hombre pastor como esposo, ella es una adúltera. ¿Por qué? Porque no puede tener dos maridos, ¿ve? O toma uno o toma el otro, y el Señor Jesucristo, Él no va a compartir a su novia, a su iglesia, con un hombre, ¿no? Entonces que Dios tenga misericordia. Entonces miramos todo este sistema anticristo, todas estas cosas, nicolaísmo, gobierno humano, control y todas estas cosas, ¿no? Y vemos que Satanás tiene sus hijos, ¿no? Entonces la parábola dice, gloria al Señor, entonces dice, el reino de los cielos semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y luego cuando el Señor explica, dice que la buena semilla, la buena simiente, son los hijos del reino. No, está hablando de personas, está hablando del hombre, de la mujer, porque dice, son los hijos del reino, ¿no? Y la mala hierba son los hijos del malo, ¿no? Entonces está diciendo que la buena semilla, el trigo que fue sembrado en el mundo, en el campo, porque cuando él explica la parábola dice, el campo es el mundo, dice, y el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, ¿no? Es el Señor Jesucristo. Él sembró a sus hijos en este planeta Tierra, ¿no? Entonces esos son los hijos de Dios, el trigo, pero también creció la cizaña, y la cizaña, ¿quién la sembró? La sembró un enemigo, dice, ¿no? La parábola, y ese enemigo es el diablo, que sembró a sus hijos en este planeta Tierra, ¿no? Entonces tremendo, porque en una banca de una iglesia puede estar un hijo de Dios y un hijo del diablo sentado en la misma banca, ¿no? Y un hijo del diablo puede ser aún más religioso, se puede mostrar, que un verdadero hijo de Dios, ¿no? Pero qué tremendo, ¿no? Allá en la cruz estaba el Señor Jesucristo en el medio, y ahí había un hijo de Dios y ahí había un hijo del diablo, ¿no? Y un hijo del diablo se burlaba, aún estando colgado en una cruz, ¿ve? Pero el otro pudo tener revelación, ¿ve? Pudo darse cuenta que aquel que estaba en el medio, ese no era un hombre cualquiera, ¿ve? Ese era Dios manifestado en carne, que había venido a hacer una obra, ¿ve? A salvar al pecador, a ocupar el lugar de aquel perdido, ¿no? Entonces le dijo, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Y el Señor le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ve? Un hijo de Dios siempre va a reconocer a su Padre, ¿ve? Siempre va a reconocer que Dios es su Padre, ¿ve? Y Dios es la palabra, ¿no? Porque en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces un hijo de Dios tiene que llegar a reconocer la palabra, ¿no? Porque la voz de su Padre, la voz de Dios es la palabra, ¿no? Que Dios tenga misericordia y pueda ayudarnos en esta noche, gloria al Señor. Entonces aquel hijo del diablo, aún en la misma condenación, se estaba burlando, ¿no? Qué tremendo que son todas estas cosas, gloria al Señor. Entonces podemos ver que en el campo, en el mundo, fueron sembrados tanto los hijos de Dios como los hijos del diablo, ¿no? Entonces vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y esto es tremendo, porque realmente los siervos, ¿no? ¿Quieren pues que vayamos y arranquemos la cizaña? ¿No? Querían arrancar la cizaña. Y él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Entonces podemos ver cómo las dos vides, como dijo el profeta, entrelazadas, ¿no? Desde el comienzo, ¿no? Del comienzo de la historia del cristianismo, ¿ve? Donde el Señor Jesucristo murió, resucitó, ascendió a los cielos,
y Él derramó su espíritu, ¿no?, sobre la iglesia verdadera, pero así también Judas fue y se ahorcó. ¿Ve? Judas, en la cual entró Satanás cuando él comió ese bocado de pan, entonces él fue y se ahorcó y murió también colgado en un madero, ¿no?, en un árbol. ¿Ve? Pero el espíritu que estaba en Judas vino sobre la viña falsa, ¿no?, el espíritu anticristo, ¿no? Y entonces empezaron a correr desde aquel entonces el espíritu de Dios y el espíritu del diablo. ¿Ve? Esa lucha, ¿ve?, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, y cómo Satanás y sus hijos a través de la historia de los papas, de los emperadores, persiguiendo a los hijos de Dios, matándolos, quemándolos, tirándolos a los leones, quitándole la Biblia, quemándole la Biblia, y cuántas cosas que pudiéramos mirar a través de la historia, ¿no? Esta guerra, esta lucha entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, ¿ve? Y los hijos de Dios aguantando y soportando, y aún muriendo cantando una alabanza, ¿ve?, con fe en el corazón. ¿Ve? Qué tremendo, ¿no? Porque el Señor le había enseñado que bendecid, dijo Él, y no maldigáis. ¿Ve? Entonces miren los hijos de Dios aguantando todo, soportando todas esas cosas, sin maldecir a nadie, ¿ve?, sin pagar mal por mal, aún dando su vida por la causa, simplemente amando a las personas y tratando de predicar el Evangelio para que sean salvos. ¿Ve? Solamente aquellos que tienen oído para oír pudieron oír la voz de Dios. ¿Ve? Solamente los hijos de Dios. ¿Ve? Porque en lo demás no hubo cabida en sus corazones de la palabra. No tuvo la palabra de Dios cabida, como dijo el Señor. Mi palabra no tiene cabida en vosotros. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Ve? ¿Por qué no entendéis mis palabras? ¿No? Porque no son de Dios, porque no eran de Dios. Pero los verdaderos hijos de Dios siempre llegaron, como este ladrón de la cruz, a reconocer, aunque sea al final de su camino, a reconocer quién es su Padre, ¿no?, que Dios es su Padre, y con un corazón arrepentido el Padre lo ha recibido como aquel hijo pródigo, ¿no? Porque es así, ¿no? Porque Dios no pierde a ninguno de sus hijos, porque todos los que me diste, dijo el Señor, ninguno se perdió, ¿no? Solamente el hijo de perdición. Ve, aquel que era el hijo del diablo. Jesús dijo, ¿acaso no lo elegí yo a vosotros, a todos vosotros, y uno es diablo? Él ya sabía quién le iba a entregar, ¿ve? Pero tuvo que haber elegido a un hijo del diablo para que se cumpla la escritura, ¿no? Porque tenía que haber un traidor. Entonces, ¿por qué tenía que ser entregado por uno de muy al lado de él? ¿Ve? Del tesorero, ¿ve? De aquel que estuvo compartiendo el ministerio y todo. ¿Ve? Qué tremendo, que Dios nos ayude. Entonces, esta parábola dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, dice, ¿no? Entonces, cabalgando juntos, luchando, mejor dicho, uno en contra del otro, ¿no? Entonces pudiéramos mirar los sellos y ahí podemos ver esta lucha, porque es tremendo. Apocalipsis 6, ¿no? Cuando dice que, bueno, cuando abrió uno de los sellos, dice, el primer ser viviente era semejante a un león, y salió el caballo blanco, venciendo y para vencer, ¿no? Y así cada vez que venía una etapa del anticristo en la tierra, en la historia, había un poder de Dios para contrarrestar al poder del enemigo, ¿no? Entonces ahí estaba el león, ahí estaba el buey, ahí estaba el hombre, ahí estaba el águila, ¿ve? Y allí estaba el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro, y hoy el caballo amarillo, ¿ve? Pero la unción del águila, la unción profética todavía está en la tierra, ¿ve? Para que el Hijo de Dios pueda mirar la palabra y pueda ver todas estas cosas, ¿no? Que Dios nos ayude, porque esta lucha, ¿no?, que empezó allá en el cielo entre ángeles, ¿no?, y esta lucha siguió aquí en la tierra, y siempre es Satanás y sus hijos queriendo destruir a los hijos de Dios, ¿ve? Queriendo liquidar a los hijos de Dios, ¿no? Que Dios nos ayude y podemos ver esto, dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, ¿no? Crecieron hasta el tiempo de la siega, hasta este tiempo, todavía están, sí, todavía están, y hoy formando la imagen de la bestia, este concilio mundial de iglesia, pero está cumpliéndose la escritura que dice, gloria al Señor, dice, y hasta el tiempo de la siega, y al tiempo de la siega, dice, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, y atarla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces esto es lo que hoy estamos viendo, ¿no? La cizaña, los hijos del diablo, ligándose en un concilio mundial de iglesia, ve, en un sistema religioso mundial, ve, donde el anticristo, Satanás, a través del Papa, toma el control.
no solamente de lo que es religiones protestantes, como decíamos la otra vez, todas las religiones del mundo, ¿no? Las grandes religiones como el Islam, el judaísmo, todo uniéndose y formando un solo sistema mundial, la política, los gobiernos, todo poder demoníaco uniéndose, ¿no? Entonces esto es lo que dijo el Señor acá, dejá, dijo, ¿no? Entonces crecer lo uno y lo otro, ¿no? El trigo y la cizaña creciendo juntos en estos 2000 años de historia del cristianismo hasta el tiempo de hoy, hasta el tiempo de la siega. Este es el tiempo de la siega. Entonces ligándose hoy la cizaña en manojos denominacionales, pudiéramos decir, ¿para qué? Para la quema, dice, ¿no? Porque viene el día grande y ardiente, dice la Escritura, como un horno, dice, ¿no? Malaquías 4 o 5 creo que es. Entonces viene ese día ardiente como un horno, donde no le dejará ni raíz ni rama, dice, todos los soberbios serán estopa, dice, ese día lo abrazará, dice, ¿no? Entonces viene ese día, ¿no? En otra escritura dice, el día de la venganza del Dios nuestro, ¿ves? Porque ese es el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de retribución, el tiempo de la venganza de Dios, ¿ves? El tiempo donde viene esa hora atómica, donde no le dejará ni raíz ni rama a todos los impíos, ¿ves? Y este sistema será destruido, ¿ves? Pero nosotros esperamos un cielo nuevo, una tierra nueva, donde mora la justicia y donde los hijos de Dios, los vencedores, dice la Escritura que reinaremos con Cristo por 1000 años sobre la tierra, ¿no? Entonces eso es nuestra esperanza, eso es lo que creemos. Y bueno, que Dios nos ayude, no la quiero hacer más larga, pero el trigo y la cizaña, los hijos de Dios, los hijos del diablo, fueron sembrados en este planeta Tierra y fueron sembrados allá en el principio, donde estaba el primer hombre, la primera mujer, ¿ves? Satanás a través de la serpiente era semejante al hombre, ¿no? Era compatible con la sangre humana, ¿ves? Porque la sangre de un chimpancé, pudiéramos decir, no se podía mezclar con la sangre humana, no había compatibilidad, ¿ves? De ningún animal, de ninguna especie, ¿ves? No había compatibilidad, ¿ves? Pero la serpiente no era como nosotros la conocemos hoy, una serpiente, una culebra que se arrastra, ¿ves? La serpiente era un hombre grande, un hombre alto, tenía compatibilidad la sangre de la serpiente con la sangre humana, ¿no? Entonces dice el apóstol Pablo que Eva fue seducida por la serpiente, dice que ella fue engañada, ¿no? E incurrió en transgresión. Entonces podemos ir al Génesis, pudiéramos mirar las características de este ser llamado la serpiente, cómo hablaba, cómo razonaba, cómo tenía memoria, cómo podía saber lo que Dios le había dicho al hombre, a la mujer, y todas esas cosas, ¿no? Y cómo la hizo razonar a Eva y la engañó, ¿no? Y ella fue seducida, entonces incurrió en transgresión, ¿no? Entonces pudimos leer la Escritura que dice que Caín era del maligno, ¿no? Entonces podemos ver que el pecado original fue adulterio, ¿no? Entonces de ese producto del adulterio nació Caín, ¿no? Usted puede ver en la Biblia que va a ver que Caín no aparece en la genealogía de Adán, porque no puede aparecer, porque Adán no era su padre, por eso Adán la llama Eva a su mujer, porque antes de ser Eva, él la llamó varona, ¿no? Porque del varón había sido tomada, ¿no? Pero luego le pone Eva, Dios le había llamado a Adán a ambos, ¿no? Porque dice que Dios lo creó al hombre y a su mujer, varón y hembra, lo creó, dice, y llamó el nombre de ellos Adán, dice, o sea, Dios lo llamó Adán, tanto a ella como a él, ¿ves? Pero Adán le llamó varona. Y luego cuando ella comete el pecado, que Adán también desobedeció y pecó también, entonces él le puso Eva, y Eva quiere decir madre de todos los vivientes, ¿no? Entonces, ¿por qué le diría a él, Eva, madre de todos los vivientes? Tiene que haber una razón, ¿ves? Entonces quiere decir que Adán no fue el padre de todos los vivientes, pero ella sí fue madre de Caín y de Abel, ¿ves? Y Adán solamente fue padre de Abel, ¿no? Qué tremendo, que Dios nos ayude, en otra ocasión podamos mirar todo eso, ¿no? Pero ahí fueron plantados los hijos de Dios y los hijos del diablo, allí en el huerto de Edén, ¿no? En el comienzo Dios creó al hombre y a su mujer, y allá estaba Adán, Eva, pero luego Satanás, a través de la serpiente, sembró sus hijos, engendrándole un hijo a Eva, y este fue Caín, y Caín tuvo su descendencia,
¿no? Y luego los hijos de Dios vieron las hijas de los hombres que eran hermosas, Génesis 6, y tomaron mujeres para sí, se mezclaron las razas, ¿no? Y muchas cosas pudiéramos decir, pero bueno, que Dios nos ayude, yo hasta aquí nomás, ojalá que esto les pueda servir y bueno, que pueda entender estas verdades, ¿no? Entonces, para finalizar, decimos esto, esta lucha que empezó en los cielos, siguió en la tierra, y siempre es entre el bien y el mal, ¿no? Siempre es el gran conflicto entre Dios y Satanás tiene sus hijos y Dios tiene sus hijos. Y un hijo de Dios pudiera estar errado, pudiera estar siguiendo una religión, una denominación, no entendiendo bien la cosa, pudiera estar como digamos, una parábola, una comparación que hizo un profeta de Dios, el hermano Branham, sobre el aguilucho, la mamá águila que puso 2 huevos y se le perdió uno y este creció en un gallinero bajo una gallina, no fue empollado porque un granjero lo encontró. Y ahí estaba bajo digamos, la gallina, ¿no? Ella lo hacía comer gusanitos, escarbar, y este estaba ahí porque no conocía otra cosa, porque fue engendrado ahí, pero él no se sentía a gusto, no se sentía bien. ¿Por qué? Porque su naturaleza era otra, porque no era un pollo, pero estaba viviendo como un pollo, comiendo como un pollo, tratando de cloquear como una gallina, cuando él era un águila. Entonces, qué tremendo, pero cuando la madre águila salió a buscarlo y lo vio y pegó el grito, entonces él pudo reconocer la voz de su mamá, que él no era un pollo, sino que él era un águila, y así puede haber muchos hoy en lugares, denominaciones, distintos lugares, siguiendo un evangelio de segunda mano, siguiendo doctrina de hombres, siguiendo denominaciones, haciendo tantas cosas, mujeres quizás puestas en los púlpitos, en los ministerios, sin saber lo que la palabra de Dios dice, sin tenerlo en claro. Pero si son verdaderos hijos de Dios, entonces la voz de Dios sale, la palabra sale y van a saber reconocer, como este aguilucho pudo reconocer la voz de la mamá águila, ¿no? Qué tremendo, porque el Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz y me conocen, dice, ¿no? Y al extraño no seguirán. Entonces la voz de Dios es su palabra, ¿no? Que Dios pueda ayudarlo. Y bueno, estas cosas ojalá Dios quiera que sea de bendición para ustedes. Dios los bendiga mucho, Dios bendiga a todos los hermanos que están escuchando. Y bueno, hasta aquí nomás. Y bueno, shalom para todos. Dios los bendiga.